Comenzar orando, presentando nuestro estudio bíblico al Señor. Este es un día de bendición, de victoria, y donde Dios se va a glorificar de una manera especial. Con luz o sin luz, Él está. Así que los corazones de adoración están presentes para presentar la mejor ofrenda al Padre. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta tu casa, este lugar donde mora tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque estamos aquí. Espíritu Santo, te pido que seas tú el maestro en este día, Señor. A partir de este momento, oh Dios, traemos cautivo todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que esta sea de edificación para nuestras vidas, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, ¿ya tienen la presentación? Pues vamos a empezar mientras le buscan. Hemos estado estudiando en el transcurso del año la vida de Jesús. Hemos visto desde diferentes aspectos. Y hay un tema que para mí, personalmente, este tema que voy a desarrollar el día de hoy me gusta mucho. Es un tema que no es doctrinal. Es la manera que muchos estudiosos de la Biblia han ido libro por libro estudiándolo y averiguando, y han encontrado que Jesús ha sido revelado en cada uno de los libros de la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis, de alguna manera, el Señor Jesús está manifestado. De una manera simbólica, pero cuando nosotros ya tenemos la bendición de conocer el Nuevo Testamento, vemos, sí, mira, esto lo cumplió él lo vivió él. Es un poquito más que profecía mesiánica, sino que lo que vamos a ver es cómo Cristo ha sido revelado en cada libro de la Biblia. Por cuestión de tiempo, he colocado citas bíblicas o las características que representan a Cristo en ese libro, para que lo podamos ver el Antiguo Testamento el día de hoy. Y es así como vamos a empezar hablando de nuestro Señor. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento es el tema que vamos a ver el día de hoy, como es revelado en cada libro, y vamos a empezar por el Pentateuco. Aprovecho ir haciendo la división para los nuevos que no conocen la división de la Biblia, pues puedan ir escuchando, y para los que la conocemos, ir repasando esto. Se habla de Pentateuco como los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se cree que el autor de esta área fue Moisés. Y vamos a empezar a ver cómo Cristo es revelado en cada uno de los libros del Pentateuco. Empecemos por Génesis. Vayan siguiéndome en el slide, por favor, no avancen. Para los que son rapiditos, vayan esperándome. Lo vamos a ir haciendo todos juntos. En Génesis, a nuestro Señor se nos presenta como la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros sabemos que cuando el Señor vino a la tierra, Él hirió mortalmente a la serpiente, y por medio del sacrificio de Jesús tenemos la victoria. Vamos a Éxodo. Éxodo lo presenta como el Cordero Pascual. Ahí tienen la cita, lo pueden leer en su casa. Ese Cordero Pascual que prepararon a la salida de Egipto es la representación de Cristo en el libro de Éxodo. Y lo vemos, si vas al Nuevo Testamento, como cuando Juan el Bautista dijo, he aquí, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista hizo esa expresión, estaba hablando y estaba haciendo referencia a este Cordero, al Cordero Pascual que fue sacrificado para que el pueblo de Israel fuese libre. Éxodo. Levítico tiene una representación de Cristo muy linda. Le llama el sumo sacerdote. Y lo vemos en Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entra entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni regará sus vestidos. Si ustedes van al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, van a ver cómo este escritor hace referencia a que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Libro de Números.
El libro de Números hace referencia de Cristo de una manera poderosa, mostrando su poder, y lo llama la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y un texto que lo menciona es Números 14:14, y dice: los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de tu pueblo. Cuando en el Antiguo Testamento tú escuches que se hace la mención de Jehová, se está haciendo referencia a la manifestación de Jesucristo en ese tiempo, cómo se ve y cómo se representaba a Cristo en ese tiempo. Y es aquí como vemos que el que caminaba con el pueblo, la Shekinah de Jehová, es poder del Espíritu Santo, pero ahí también dice que Jehová iba con ellos, en esa columna, en esa nube. Deuteronomio lo presenta como el profeta mayor que Moisés y hace referencia a la profecía en que dice que Dios levantará un profeta mayor que Moisés. El cumplimiento de esa profecía fue cuando Jesús llegó en su primera venida. Y es así como hemos visto a Jesús representado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Ahora vamos al área de historia del Antiguo Testamento, los libros de historia, y vamos a ver cómo han sido representados. Voy a hacer una pausa. Ani, necesito agua. Ok. Vamos a empezar con la área de historia. El primer libro es el libro de Josué. En el caso del libro de Josué, Jesús es manifiesto como el capitán de nuestra salvación. En el libro de Josué no es tanto que encuentres un texto sobre que Él es el capitán de nuestra salvación, sino que el Josué mismo es un tipo de Cristo. Ya en la clase pasada vimos lo que son los tipos de Cristo, y en este caso vemos que el libro de Josué, representado por Josué, es un tipo de Cristo, y lo vemos como el conquistador, igual que Josué, el que libera al pueblo. Y Jesús es el que cumple esto mismo, porque Él vino a conquistar y a liberar al pueblo, no de una manera física, sino que de la manera espiritual. Y ambos nombres, tanto Josué como Jesús, significan Jehová es salvación. Vamos al libro de los jueces. En el libro de los jueces, Cristo es presentado como nuestro juez y dador de la ley. Jueces 11:27 dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Ya desde el Antiguo Testamento se viene hablando que Jehová es el juez, y nosotros sabemos que quien va a juzgar todas las cosas, porque así lo ha determinado el Padre, es Jesús. No coloqué la parte del Nuevo Testamento porque si no iba a ser más clases. Ok, Ruth. Este libro de Ruth lo presenta de una manera bella y para mí romántica. Lo presenta como nuestro pariente redentor. Y es porque Booz, el hombre con que Ruth se casa, es un tipo de Cristo. Dice que un redentor es aquel que redime. Y redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de su obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. En el caso de Booz, realizó este evento de redención en la vida de Ruth y de Noemí. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino y fue redentor de la humanidad. Y es así como el libro de Ruth lo presenta como redentor. Ahora, 1 y 2 de Samuel lo presenta como el ungido de Dios. En este libro vemos en 1 Samuel 2:10 que dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío ¿de quién? ¿Y cómo está el AU? Con mayúscula, está haciendo referencia a nuestro Señor. Permiso un momentito. Ahora bien, en el río de Reyes, en el libro de Reyes y Crónicas, hace referencia a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey eterno. En estos 2 libros, lo que se toma en cuenta es la historia del rey David.
Y en Primera Crónica, vamos a leer esta parte para explicarles, dice, este lo vamos a leer. Por favor, si alguien me lo lee, disculpe. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Ay, qué lindo, amén. Ya estaba diciendo que le iba a perdonar, qué hermoso. Como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Amén. Estas palabras le es dada por parte de Dios al rey David. Y esta profecía tiene doble cumplimiento en el sentido que la primera parte de la profecía está haciendo referencia al rey Salomón, que fue el hijo de David que posteriormente a él reinó. Pero después vemos que habla de un reino eterno. Ahí está hablando ya de Jesús como rey de Israel. Esto que ustedes están leyendo aquí tiene que ver con lo que se conoce en la iglesia o se habla y lo han escuchado en algún momento como el pacto davínico. Pues esto es la referencia de eso, que Dios hizo el pacto de que en el linaje de David siempre existiría rey y este rey vendría, al final de los tiempos se levantaría un rey especial y este es nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido. Ahí tenemos en Primera Reyes, van a ver que también hace referencia a es Salomón hablando, ya haciendo ver que la profecía que Dios dio se cumplió en él y que está esperando que la otra parte de la profecía se cumpla y es que el rey Mesías llegue a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Por qué no está Primera de Reyes primero y Crónicas después? Porque en la primera, en Crónicas vemos la profecía como Dios lo dijo y en Reyes ya está hablando Salomón haciendo referencia al cumplimiento de esa profecía. Libro de Esdras, ¿cómo lo presenta? Lo presenta como nuestro escriba fiel. En el libro de Esdras no es un texto bíblico el que vamos a encontrar, sino que Esdras es otro personaje que es tipo de Cristo. ¿Qué características tenían en común? Que Esdras dirigió al pueblo en la adoración del verdadero Dios. Vemos que Jesús buscó que se levantaran verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esdras dirigió al pueblo al arrepentimiento y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús hizo lo mismo. Y otra tercera característica que lo hace ver como tipo de Cristo es que Esdras lloró por sus pecados. Y si recuerdan la historia, hubo un momento en que se determina que Jesús estaba en el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén y Jesús lloró. Lloró porque decía, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, y él empieza a desahogarse en llanto por lo que vivía el pueblo. Libro de Nehemías. También es un libro que habla de Jesús, pero porque Nehemías también es un tipo de Cristo y lo presenta como el constructor de los muros derribados. Miren, características en común de Nehemías y de Jesús. Dejó una posición de exaltada debido a su compasión a su pueblo. Nehemías dejó la posición que tenía en el reino para regresar a Jerusalén y edificar los muros. Jesús dejó su posición de Dios haciéndose hombre, así humillándose a sí mismo en muerte de cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación. Por amor a nosotros, por compasión a nosotros. Vemos que Nehemías oró por su pueblo y le pidió perdón por su pecado. El Señor, nuestro Señor Jesús, vino, descendió y murió por nuestros pecados. Nehemías restauró el muro de Jerusalén y nuestro Señor restauró nuestras vidas. Esther. ¿Cómo le dice Esther a nuestro Señor? Nuestro Mardoqueo. Aquí tenemos otro tipo de Cristo. Mardoqueo fue tipo de Cristo. Él arriesgó su vida por su pueblo. Por las acciones de Mardoqueo, el pueblo tuvo paz. Siempre estuvo pendiente del cuidado del pueblo. Y logró salvar al pueblo, pero esta salvación fue temporal. Fue en el periodo de historia en que él vivió.
Ahora, Jesús no solo arriesgó su vida por nosotros, sino que murió por nosotros. Él es el príncipe de paz y cuida de su pueblo no solo en el tiempo de vida que tuvo en esta tierra, sino que nos sigue cuidando y nos cuidará por la eternidad. Y ahí terminamos los libros de historia. Ahora vamos con los libros poéticos o los de poesía, comenzando por el libro de Job. El libro de Job lo presenta como nuestro Redentor que vive. Y Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Sabemos que nuestro Redentor se levantó al tercer día y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. El libro de los Salmos lo presenta como nuestro pastor. Texto clásico, Abilis Borrero, Jehová es. Y agregando a ese texto, vamos con el Salmo 81, que me pareció muy bello, que dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y sabemos que nuestro Señor Jesús es el pastor de los pastores. Y es así como el Salmo lo representa de manera general. El libro de Proverbios lo presenta como la sabiduría. El libro de Proverbios no tiene un texto como tal, pero sabemos que es un libro que hace referencia muchas veces a la sabiduría. Y comienza diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora bien, ¿quién es la sabiduría pura? Es nuestro Señor Jesús. Él fue sabiduría y Él actuó en sabiduría. Y fue conocido por ser sabio. Dice, el profeta decía que en Jesús iba a ser derramado el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, el espíritu de Dios y me faltan los otros. Pero ya de sí, las profecías y la misma vida de Jesús han demostrado que Él es la sabiduría. Salomón tuvo sabiduría, pero su sabiduría fue de una manera humana. La sabiduría que tuvo Jesús abarcaba todo lo que un ser humano puede tener en su mentalidad humanista, vamos a decirlo así, pero también es una sabiduría divina, porque tenemos que reconocer que yo puedo ser sabio para el mundo, pero tener limitaciones en mi sabiduría de Dios. Y aunque tenemos que buscar la sabiduría natural, más importante es buscar que Dios nos dé su sabiduría divina, porque ella es la que nos permite discernir los tiempos, las sazones y poder de esa manera actuar de acuerdo a lo que Él está esperando de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría divina para poder actuar en estos tiempos. El libro de Eclesiastés, miren, para los que lo han leído y los que no les cuento, que para mí ese es el libro de filosofía bíblico. Para mí es un libro de ser o no ser, aquí es cuestión vanidad, todo es vanidad, hice esto y es vanidad y aquello y vanidad, vanidad, vanidad. Yo solo sé que no se saca casi así. Es Salomón hablando. Entonces, el libro de Eclesiastés lo podemos ver que va a presentar sabiduría en el sentido que al final de todo su análisis, yo te invito a que leas Eclesiastés de principio a fin de corrido, para que puedas comprender la corriente de pensamiento de Salomón. Porque si lo lees de capítulo en capítulo, como que se pierde la esencia. Pero es un libro en que lo vi que otros teólogos decían, y no encontré un tipo de Cristo ahí, o no encontré un texto que me hablara. Pero haciendo la conclusión de lo que Eclesiastés dice, es que cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Así que después de todo el bla, 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 bla que Salomón se tira en el libro de Eclesiastés, él concluye en este versículo lo más importante: teme a Dios, o sea, respeta a Dios, porque darás cuenta de lo que harás, de todas las cosas. Y sabemos que delante de nuestro Señor Jesús, en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta
de todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Ok, vamos con Cantares. Cantar de los Cantares, el libro más romántico de la Biblia. Y este libro, no puedo decir un texto específico, pero habla del novio, habla del esposo, habla de la novia, habla de la esposa. Y sabemos que esos personajes son tipos de Cristo y de su iglesia. Entonces, en Cantar de los Cantares vemos la representación de Jesús como esposo, como novio, y la iglesia como su esposa, luego de las bodas del Cordero. Y es la manera más romántica que se encuentra de esa relación. Este libro también yo te sugiero que lo leas de principio a final, sin hacer pausa, pensando en esto, en Jesús como el novio y la esposa o la novia como la iglesia, y vas a encontrar mucha riqueza espiritual en este pequeño libro. Profetas mayores. Miren, ya terminamos los poéticos, vámonos con los profetas. Vamos terminando. Isaías lo presenta como el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías y Lamentaciones, como información general, Lamentaciones fue escrita por Jeremías, y a Jeremías se le decía el profeta llorón. Así que ya saben por qué el título del otro libro. Jeremías, este profeta, también fue un tipo de Cristo. Ambos fueron llamados por Dios antes de nacer. Los dos eran profetas que lloraban sobre Jerusalén y que advirtieron a la gente sobre el pecado. Ambos se opusieron a los líderes de su época y llamaron al pueblo a la adoración pura. Vamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel lo presenta como el pastor que rescata. Vemos en Ezequiel 34, 15 y 16, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré a la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. La última parte tendríamos que estudiar para ver por qué lo dijo, ¿verdad? No te preocupes, que no tiene que ver con las ovejas, sino que debe tener con lo profético de Israel. Ese es cumplimiento para Israel. Pero vemos cómo aquí está presentando a un pastor que rescata. Y sabemos que el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Libro de Daniel. Se le conoce o se le presenta a Cristo como el cuarto hombre en el horno de fuego. Daniel 3:25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vamos con profetas menores. Estos libros pequeñitos que quedan al final del Antiguo Testamento y a veces pasan desapercibidos, pero presentan a Jesús de una forma muy bella. El libro de Oseas lo presenta casi parecido como Cantar de los Cantares, como el esposo eterno. Oseas 2, 19, 20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El libro de Joel lo presenta como el Salvador. Joel 2:32. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. El que invoca el nombre de Jehová será salvo. Número 1. ¿A dónde se encontrará la salvación? Según lo que hemos leído.
en monte de Sión, en Jerusalén. ¿Dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En Jerusalén. Libro de Amós, el que restaura. Amós 9, 11 al 15 dice, solo voy a leer el versículo 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré su ruina, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. En este sentido, el tabernáculo de David lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver como que cuando el Señor Jesús vino al cumplimiento de los tiempos, restauró la adoración. Sabemos que en el Nuevo Testamento se da este proceso de restauración de la adoración y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero también Jesús, él como ser humano, puede ser considerado el tabernáculo de David, porque está haciendo referencia a lo que les dije que era el pacto davínico. Ya está haciendo referencia a ese rey eterno que se estaba esperando, que ha llegado para restablecer el tabernáculo de David y la adoración. El libro de Abdías lo presenta como el juez justo y victorioso. Y dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Es Jehová actuando como juez justo y victorioso. Y sabemos que nuestro Señor Jesús será el que sea nuestro juez justo y ya nos ha entregado la victoria. El libro de Jonás, perdón, ahí se me quedó la misma foto, ahora me di cuenta, lo presenta como un tipo de Cristo. Jonás fue enviado por Dios para salvar una ciudad. Fue sepultado en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Jesús se levantó de entre los muertos. Aquí me falta información, se las voy a hacer llegar. El libro de Miqueas lo presenta como el libertador. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hola. Y vemos ahí cómo esta es una profecía mesiánica también. Vemos dónde nació nuestro Señor Jesús. En Belén. Ya esta profecía está hablando de dónde Él nacería y que sería un libertador para el pueblo de Israel. Vamos terminando. El libro de Nahum lo presenta como el vengador. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, este vengador no lo podemos ver como bajo el concepto de algo malo, sino que es algo justo. Porque estamos viendo a Dios ya actuando. Muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué Dios, el que no te sirve, le está yendo bien, hace las cosas mal y todo prospera y todo? No, tenemos que saber que en su momento dado, el Señor será un juez justo y le dará a cada uno según sus obras. Y es tan amoroso que estas personas que deciden, no es Dios el que trae el mal a esa vida, sino que ellos deciden apartarse de Dios. Y lejos de Dios no hay nada bueno. Lejos de Dios hay destrucción, lejos de Dios hay muerte, lejos de Dios no hay nada que vaya a ser bueno para la vida del hombre. Y al final, si esta persona no regresa a Dios y le busca, va a tener que pasar por el juicio. Y según las obras realizadas, va a ser juzgado. O sea, no es Dios por malo el que va a hacer que estas personas se pierdan por la eternidad, sino que cada uno de nosotros estamos tomando las decisiones para saber dónde estaremos en nuestra eternidad. El libro de Habacuc
lo presenta como el conocimiento de la gloria de Dios. El libro de Sofonías, voy avanzando. El Señor poderoso para salvar. Y dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ageo lo presenta como el restaurador de la herencia perdida. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, con solo este texto también podemos decir que Ageo lo presenta como el deseado de todas las naciones. El libro de Zacarías lo presenta como el futuro rey de Sión. Y Malaquías, para ir terminando, lo presenta como el sol de justicia. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Y es así como el Antiguo Testamento va presentando a Jesús en cada uno de sus libros, ya sea por un texto o sea como un tipo de Cristo. Es bueno saberlo, ¿saben por qué? Porque si nos ponemos a pensar el periodo de tiempo en que se escribió un libro hasta que Jesús llegó a esta tierra, estamos hablando de muchos años. Pero es bello ver cómo la palabra de Dios, a pesar de esa diferencia de tiempo, al unirla, encontramos que el mensaje es el mismo. Es el mismo haciendo la promesa de este hombre que va a llegar para ser de bendición a muchos. Ahora, el día de hoy estudiamos lo que es el Antiguo Testamento. En el transcurso de que cada uno de nosotros leamos la palabra, puede ser que encontremos otros nombres con los que Jesús es representado en el Antiguo Testamento. Pero también en la próxima clase vamos a verlo cómo es representado en el Nuevo Testamento. Para mí esto es algo, aparte de hacernos ver que la Biblia solo puede ser la palabra de Dios porque la manera en que ha sido inspirada y la continuidad que tiene, también es una manera bella de ver a Jesús. Ver a Jesús que no fue desde su nacimiento en la tierra, sino que ya desde mucho tiempo antes, ya Él estaba presente en la historia de la humanidad. Y vamos a terminar orando y presentándonos ya para presentarle a Él nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración en nuestro culto mayor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido estudiar, Señor, tu palabra, Señor. Verte caminar a través de todos los libros del Antiguo Testamento, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que esos nombres con los cuales has sido conocido, Señor, sean manifiestos en nuestras vidas, Señor. Que te podamos conocer por cada uno de esos nombres, Padre. Señor, en este momento nos preparamos para entrar a un tiempo de alabanza y adoración delante de tu presencia, Señor. Traemos nuestros corazones dispuestos a esto, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que esté en contra, Señor, de presentar esta ofrenda sea quitado en el nombre de Jesús, Padre Santo, y que tengamos un tiempo de gozo y regocijo. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.